Vamos a trazar el polo interno de una cónica. Entonces dibujamos la cónica y pensamos en una línea exterior que va a ser la polar. En este caso la polar sale fuera, por ejemplo aquí. Y ahora si cogemos un punto cualquiera, por ejemplo este, y desde ese punto hacemos las tangentes, entonces marco el punto y hago las dos tangentes. Vamos, para que no se confunda, a mover este punto para que se vea que no es en realidad del punto de tangencia, y vamos a marcar los puntos de contacto de las tangentes con la cónica, o sea los puntos de tangencia, ¿no? Por último vamos a diferenciar la línea polar, vamos a cambiar sus propiedades, vamos a darle por ejemplo otro color, y a la cónica pues también le vamos a dar otro color. Bueno, tenemos entonces la cónica y tenemos un punto desde el que hicimos las tangentes. Si unimos los puntos de tangencia con un segmento, tenemos que esta es una línea polar respecto a este punto, o sea que sería la línea que pasa por los puntos de tangencia una vez que hemos hecho las dos tangentes desde este polo. Vale. Bueno, si ahora por ejemplo vengo aquí y a esta línea le digo mostrar rastro, muevo el objeto, pues al mostrar el rastro en realidad me va a definir ahí, como vemos, bueno, es que estamos moviendo la línea. En realidad, si la línea permaneciera quieta, vamos a hacer que permanezca quieta, a ver si podemos hacer propiedades. Teníamos ahí una opción, pero bueno, ahora no me acuerdo dónde está, de dejar el objeto quieto. Bueno, quiero decir que si moviéramos esto y la línea permaneciera aquí fija, para eso lo podemos hacer con, en vez de ser las dos líneas que definen la figura, pues quito por ejemplo esta tangente, y ahora voy a coger un punto de la línea, con lo cual ahora si muevo ese punto sí que ya no me mueve la línea, porque en realidad antes me la movía porque eran dos puntos de la línea, ahora ya no me la mueve. Ahora puedo hacer las tangentes y efectivamente veré que en el rastro de esas tangentes, marco la intersección antes de nada, en el rastro me detecta un único punto. Bueno, pues ese es el polo de esta polar, sabiendo que en realidad es la intersección de todas las tangentes, sabiendo que este punto se mueve, ¿no? Entonces vamos a hacerlo para que se vea. Hacemos un segmento que pasa por los puntos de tangencia, y entonces tenemos que esta es la recta polar, o sea, la recta que une los puntos de tangencia desde este punto. Por lo tanto, este es su polo. Si ahora movemos esto, vemos que esta polar pasa siempre por un mismo punto, ¿no? Vamos a verificarlo. Para eso venimos aquí, mostrar rastro, y ahí vemos como podemos observar, aquí estaría el punto de contacto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si en realidad hago otro punto y otras dos tangentes, la intersección de esas dos polares respecto a esos dos puntos me detectará ahí el polo de esta recta, que es la polar externa, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces cojo otro punto cualquiera, por ejemplo aquí, este punto, y desde este punto hago las tangentes. Entonces vengo aquí y desde este punto hago las tangentes a la cónica. Vemos ahí. Entonces vamos a sacar este punto de aquí, que no se confunda con el punto de tangencia. Hacemos entonces el punto de contacto, el punto de tangencia, marcamos en consecuencia la intersección, y ahora hacemos el segmento que pasa por estos dos puntos. Bueno, pues vemos que ahí está el polo que es en realidad
el polo respecto a esta polar exterior, y como vemos es el lugar geométrico de los puntos desde los que, como vemos aquí, cualquier tangente que haga desde esta recta, siempre todas las tangentes van a pasar por ese punto único, y por tanto este es el polo respecto a esta polar, ¿no? O sea, que es el caso opuesto a lo que teníamos antes. Antes teníamos pues un polo y la polar interna. Ahora tenemos aquí pasa el polo externamente, entonces tenemos que si este es el polo, esta es la polar, pero si este es el polo, la polar es esta, ¿no? O sea que basta con hacer, una vez que tenemos un polo, la línea, una cualquiera que pase por ese polo, por los puntos de contacto de esa cuerda hacemos las tangentes y ahí tenemos un punto. Si hacemos lo mismo con otra cuerda, con sus dos tangentes, tenemos otro punto. Por tanto ya tenemos la polar, que será la línea que pasa por esos dos puntos, ¿no? Y de esta manera ya tenemos la polar externa, ¿no? Bueno, pues como vemos aquí hay una relación entre las dos figuras, que siempre la polar es la línea que define los puntos de tangencia desde un punto exterior, cuando la polar es interna, ¿no? Mientras que tenemos la polar externa, que es cuando de dos cuerdas hacemos las tangentes obteniendo un punto y las otras dos tangentes obteniendo otro punto. Pues esos dos puntos definen la polar externa y la intersección de las cuerdas es el polo interno de la cónica, ¿no? Bueno, pues esto es muy útil a la hora de hacer las tangentes. Las tangentes, ya que gracias a la polar podemos calcular puntos de tangencia y también un punto invariable para esa línea externa que es la polar. Vamos a determinar el polo de una recta exterior a una cónica. Dibujamos la cónica, entonces tenemos los 5 puntos que definen la cónica y ahora tenemos una línea exterior, por ejemplo, que pasa por estos dos puntos, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, podemos coger estos dos puntos o dos cualesquiera para que no se nos mueva la recta. Cogemos, por ejemplo, este punto y cogemos este, porque, como decíamos, si cogemos este, pues la recta se mueve, pero si cogemos este, se mueve el punto, ¿no? Entonces tenemos los dos puntos de la cónica y desde esos dos puntos hacemos, desde cada uno, dos secantes, ¿no? Entonces tenemos aquí una secante y otra secante a la cónica, ¿no? Y desde este punto también hacemos, vamos a variar la posición de esto para que no coincida aquí con ese punto, y ahora también desde este punto hacemos una secante, una secante a la cónica y otra secante a la cónica. Confirmamos que este punto está sobre la cónica moviéndolo. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos y este también y este también. Vale. Bueno, pues hemos hecho dos secantes desde cada uno de los puntos escogidos, ¿no? Ahora marcamos los puntos de intersección de cada par de secantes que hicimos desde el punto, obteniendo aquí 4 puntos, ¿no? Bueno, por último hacemos un segmento interno aquí y otro segmento interno y lo mismo aquí, un segmento interno y aquí otro segmento interno, obteniendo aquí dos puntos de intersección que marcamos, ¿no? A ver, tenemos aquí la intersección y aquí la otra intersección. Bueno, una vez que tenemos los dos puntos de intersección, prolongamos estas dos líneas y prolongamos estas dos, obteniendo otros dos puntos de intersección. Entonces, traemos aquí una recta por estos dos puntos y otra recta por estos dos. No, por esos dos no, por este y por este. Y ahora hacemos lo mismo con esta y con esta, y lo mismo con este punto y con este, obteniendo entonces ahí un punto de intersección y aquí otro punto de intersección. Bueno, para concluir,
hacemos la línea que pasa por este punto y por este, y la línea que pasa por este punto y por este, y ahí tenemos ya el polo, que era lo que queríamos conseguir. Vale. Bueno, ¿de dónde sale todo este proceso? Bueno, pues si movemos ahora este punto, vemos que podemos coger todas las cuerdas distintas que siempre pasa por este punto. O sea que este punto es invariable para el uso de este cuadrilátero inscrito sobre la cónica. Y lo mismo tenemos de este lado, ¿no? O sea que este va a ser el punto desde el que la intersección de las cuerdas, que en realidad son cuerdas todas que, si hacemos estos puntos por estos puntos de tangencia a las tangentes, pues se cortarán todas siempre sobre esta línea, la línea polar, ¿no? Vamos a verificarlo y ya concluimos. Entonces cojo, por ejemplo, esta cuerda, ¿no? Y calculo en realidad por estos dos puntos de tangencia, vamos a marcarlos, okay. Había cogido, a ver, vemos cuál hemos cogido. Si cogemos esta, por ejemplo, vemos que tiene este punto y tiene este. Entonces marcamos ahí las intersecciones. Entonces tenemos que estos son los puntos de tangencia por donde pasan las tangentes, que pasarán por ese punto. Entonces ya trazamos aquí una tangente a la cónica y la otra tangente a la cónica desde este punto. Bueno, vemos que pasan efectivamente por este punto y ya podemos mover ese punto, que siempre todas las cuerdas son tales que pasarán siempre por el polo S, ¿no? Bueno, pues esta es la forma de calcular el polo dada la polar externa de esa cónica, ¿no? Vamos a determinar el polo de una recta exterior a una cónica. Dibujamos la cónica, entonces tenemos los 5 puntos que definen la cónica y ahora tenemos una línea exterior, por ejemplo, que pasa por estos dos puntos, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, podemos coger estos dos puntos o dos cualesquiera para que no se nos mueva la recta. Cogemos, por ejemplo, este punto y cogemos este, porque, como decíamos, si cogemos este, pues la recta se mueve, pero si cogemos este, se mueve el punto, ¿no? Entonces tenemos los dos puntos de la cónica y desde esos dos puntos hacemos, desde cada uno, dos secantes, ¿no? Entonces tenemos aquí una secante y otra secante a la cónica, ¿no? Y desde este punto también hacemos, vamos a variar la posición de esto para que no coincida aquí con ese punto, y ahora también desde este punto hacemos una secante, a ver, una secante a la cónica y otra secante a la cónica. Confirmamos que este punto está sobre la cónica moviéndolo. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos y este también y este también. Vale. Bueno, pues hemos hecho dos secantes desde cada uno de los puntos escogidos, ¿no? Ahora marcamos los puntos de intersección de cada par de secantes que hicimos desde el punto, obteniendo aquí 4 puntos, ¿no? Bueno, por último hacemos un segmento interno aquí y otro segmento interno, y lo mismo aquí, un segmento interno y aquí otro segmento interno, obteniendo aquí dos puntos de intersección que marcamos, ¿no? A ver, pues tenemos aquí la intersección y aquí la otra intersección. Bueno, una vez que tenemos los dos puntos de intersección, prolongamos estas dos líneas y prolongamos estas dos, obteniendo otros dos puntos de intersección. Entonces traemos aquí una recta por estos dos puntos y otra recta por estos dos. No, por esos dos no, por este y por este. Y ahora hacemos lo mismo con esta y con esta, y lo mismo con este punto y con este, obteniendo entonces ahí un punto de intersección y aquí otro punto de intersección.
Bueno, para concluir, hacemos la línea que pasa por este punto y por este, y la línea que pasa por este punto y por este, y ahí tenemos ya el polo, que era lo que queríamos conseguir. Bueno, ¿de dónde sale todo este proceso? Bueno, pues si movemos ahora este punto, vemos que podemos coger todas las cuerdas distintas que siempre pasa por este punto. O sea que este punto es invariable para el uso de este cuadrilátero inscrito sobre la cónica. Y lo mismo tenemos de este lado, ¿no? O sea que este va a ser el punto desde el que la intersección de las cuerdas, que en realidad son cuerdas todas que, si hacemos estos puntos por estos puntos de tangencia a las tangentes, pues se cortarán todas siempre sobre esta línea, la línea polar, ¿no? Vamos a verificarlo y ya concluimos. Entonces cojo, por ejemplo, esta cuerda, ¿no? Y calculo en realidad por estos dos puntos de tangencia. Vamos a marcarlos. Okay. Había cogido, a ver, vemos cuál hemos cogido. Si cogemos esta, por ejemplo, vemos que tiene este punto y tiene este. Entonces marcamos ahí las intersecciones. Entonces tenemos que estos son los puntos de tangencia por donde pasan las tangentes, que pasarán por ese punto. Entonces ya trazamos aquí una tangente a la cónica y la otra tangente a la cónica desde este punto. Bueno, vemos que pasan efectivamente por este punto y ya podemos mover ese punto, que siempre todas las cuerdas son tales que pasarán siempre por el polo S, ¿no? Bueno, pues esta es la forma de calcular el polo dada la polar externa de esa cónica, ¿no? Hagamos la polar respecto a una cónica. Dibujamos una cónica definida por 5 puntos. Ya sabemos que por 5 puntos no alineados pasa una cónica. Y ahora lo que hacemos es, por ejemplo, vamos a trazar una línea que pase por este punto y por este. Vamos ahora a trazar otra línea que pase por estos dos puntos. Cogemos ese punto de intersección y ahora vamos a hacer otra línea que pase por este punto y pase por este. Para que se vea mejor, vamos a mover este punto. Lo vamos a traer hacia aquí, de manera que se vea más claramente las dos cosas. Por un lado, la intersección esta, y por otro lado también que aquí hay otro punto de contacto que marcaremos ahí en su intersección. Bueno, tenemos entonces una radiación, un conjunto de líneas que pasan por un vértice F, que son en realidad el centro y eje de una involución, ¿no? En realidad se corresponden con el polo y la polar, que vamos a calcular ahora. Para hacer la polar hacemos dos diagonales de este cuadrilátero inscrito y otras dos diagonales. Entonces tenemos aquí dos puntos de intersección por donde pasa la polar. Entonces ya la trazamos. Bueno, antes marcamos los puntos de intersección y por último trazamos la recta polar. Bueno, la recta polar nos define aquí estos dos puntos en la intersección con la cónica, que son los puntos de tangencia, ¿no? O sea que si marco estos dos puntos y hago desde el vértice las tangentes, pues tengo que pasar por esos puntos de intersección con la polar, ¿no? Con lo cual tengo ya ahí una aplicación directa de esa cónica, ¿no? Bueno, si por ejemplo hago las tangentes en estos dos puntos, hagámoslo. Entonces tengo la tangente en este punto a la cónica y la tangente en este punto a la cónica.
vemos que se cortan sobre la recta polar, ¿no? Y si en vez de hacer tangentes, pues por ejemplo cojo estos dos puntos, entonces tengo la alineación de estos dos puntos y tengo sus correspondientes homólogos, vemos que también se cortan ahí sobre la recta polar, ¿no?